La vida en Granada transcurría entre las mismas calles empedradas y los ecos de su historia. La Alhambra, majestuosa, se alzaba como un recordatorio de la belleza que había perdido en mi propia existencia. Mi rutina diaria se había convertido en un ciclo monótono, donde el tiempo parecía desvanecerse sin dejar rastro. Las conversaciones con mi pareja eran superficiales, llenas de compromisos y responsabilidades, pero vacías de pasión y conexión. Me sentía invisible, atrapada en un matrimonio que había dejado de ser un refugio para convertirse en una prisión. Cada mañana me despertaba con el mismo pensamiento: hoy será diferente. Pero la realidad siempre me golpeaba con la misma indiferencia. Las tareas del hogar y las obligaciones diarias ocupaban todo mi tiempo. En mis momentos a solas, me preguntaba si alguna vez volvería a sentir algo más que la monotonía. La soledad se arrastraba a mi alrededor como una sombra persistente. Un día, mientras revisaba viejos álbumes familiares, encontré uno que había olvidado por completo. Las fotografías capturaban momentos de alegría y espontaneidad, risas compartidas en fiestas y celebraciones familiares. A medida que pasaba las páginas, una chispa de nostalgia encendió algo dentro de mí. Recordé lo que era sentirme viva, deseada y vista. Las imágenes estaban impregnadas de una pasión que parecía haber desaparecido de mi vida. Fue entonces cuando decidí asistir a una exposición fotográfica en el centro de la ciudad. Caminé por la calle Navas, donde los bares ofrecían tapas humeantes y risas resonaban entre grupos de amigos. El bullicio me envolvió mientras me dirigía al lugar del evento. Al entrar, el aroma del café fresco y el murmullo suave de conversaciones llenaron el aire. Entre las fotografías expuestas, vi una imagen que capturó mi atención, un retrato en blanco y negro que hablaba del alma humana con una profundidad inigualable. Mientras admiraba la obra, sentí una presencia a mi lado. Era él, mi hijastro. Con su cámara colgada al cuello y un brillo en los ojos que reflejaba su pasión por el arte. Nuestras miradas se encontraron por un instante, fue como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera. En ese momento fugaz, comprendí que había algo más entre nosotros que simplemente la relación familiar, había una conexión inexplicable que comenzaba a florecer. A medida que la noche avanzaba, nos encontramos conversando sobre fotografía y arte. Su entusiasmo era contagioso, hablaba con tal fervor sobre cada imagen expuesta que no pude evitar sentirme atraída por su energía juvenil. La diferencia de edad entre nosotros no parecía importar en ese instante, todo lo demás desapareció. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, una sensación de culpa comenzó a invadir mis pensamientos. ¿Qué estaba haciendo? Era solo un niño para mí, no podía permitirme pensar así sobre él. Pero cada vez que recordaba su mirada intensa y su risa sincera, la soledad regresaba con más fuerza. Los días siguieron su curso habitual hasta que decidí dar un paso más allá e iniciar sesiones fotográficas con él. La idea me emocionó, sería una forma de explorar este nuevo mundo artístico mientras disfrutábamos del tiempo juntos sin las distracciones del hogar. La primera sesión tuvo lugar en los jardines del Generalife. El sol brillaba intensamente mientras él capturaba cada rincón con su cámara. Me sentía nerviosa pero emocionada al mismo tiempo, era como si estuviera redescubriendo partes de mí misma olvidadas desde hacía mucho tiempo. «Eres increíble ante la cámara», dijo él mientras ajustaba el enfoque para capturar mi perfil iluminado por el sol poniente. Su elogio resonó dentro de mí como música dulce después de años de silencio emocional. Sin embargo, tras esas palabras vino la culpa nuevamente, estaba cruzando límites inexplorados y peligrosos para nuestra relación familiar. Aún así no podía evitarlo, cada sesión se convertía en un escape del vacío emocional que había estado sintiendo durante tanto tiempo. Una tarde lluviosa decidimos hacer una sesión improvisada en casa debido al mal tiempo afuera. La luz suave filtrándose por las ventanas creaba un ambiente acogedor e íntimo mientras nos reíamos tratando de encontrar poses creativas entre risas nerviosas. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado, durante un momento espontáneo después de tomar varias fotos divertidas juntos. Nuestras miradas se encontraron nuevamente y sin pensarlo dos veces nos acercamos lentamente hasta nuestros labios se rozaron suavemente en un beso tímido pero lleno de significado. El mundo exterior desapareció otra vez,
Solo existíamos nosotros dos en ese instante perfecto lleno de emoción reprimida durante tanto tiempo. Sin embargo, tan pronto como nuestros labios se separaron, el peso del secreto cayó sobre mí como una losa pesada. Regresé a casa sintiéndome confundida pero viva como no lo había estado desde hacía años. Sin embargo, también sabía que esta nueva conexión venía acompañada de riesgos inimaginables para ambos si alguien llegara a enterarse. Los días siguientes fueron complicados mientras intentábamos mantener nuestra relación bajo control, aunque cada sesión fotográfica se volvía más intensa e íntima sin quererlo realmente. Las sesiones de fotografía comenzaron a convertirse en un refugio, un espacio donde podía ser más que la esposa olvidada. Mi hijastro tenía un talento innato para captar la esencia de las personas a través del objetivo. Cada vez que me miraba, había una chispa que despertaba algo en mí, algo que creía perdido para siempre. La primera sesión fue en el jardín, rodeados de flores y sombras que se entrelazaban. Mientras posaba, la luz del sol iluminaba mi rostro, y por un momento me sentí hermosa. Él ajustó la cámara y dijo: «Eres muy fotogénica». La forma en que lo dijo me hizo sonreír. Era un cumplido sencillo, pero en ese instante significó el mundo para mí. La rutina diaria había borrado mi imagen ante mis propios ojos. Oír esas palabras resonó como un eco olvidado. A medida que avanzaban las sesiones, comenzamos a hablar más, compartíamos historias y risas sobre los momentos más absurdos de nuestras vidas. Sin embargo, la culpa se instaló como una sombra tras cada rayo de luz. ¿Qué estaba haciendo? La diferencia de edad pesaba en mi mente como una losa. Él era joven, lleno de sueños y esperanzas, mientras yo me sentía atrapada en el pasado. Pero cada vez que nos encontrábamos frente a la cámara, esa culpa se desvanecía momentáneamente. Una tarde decidimos hacer una sesión en un antiguo edificio abandonado cerca del centro de Granada. Las paredes desgastadas contaban historias ocultas, era el lugar perfecto para capturar algo auténtico. Mientras él disparaba la cámara, yo me movía entre los escombros, sintiendo una libertad inusual. De repente él se acercó y dijo: «Tienes una belleza única». Las palabras me envolvieron como un abrigo cálido en invierno. Nos miramos fijamente durante unos segundos, el aire estaba cargado de algo indescriptible. Sin pensarlo dos veces, nos besamos. Fue un momento fugaz pero intenso, como si el tiempo se detuviera y todo lo demás desapareciera. La realidad regresó rápidamente a mi mente cuando nos alejamos el uno del otro con asombro y miedo. Habíamos cruzado una línea invisible que parecía prohibida pero también liberadora. La intensidad del momento dejó una marca indeleble en mi corazón, nunca había sentido algo así desde hacía años. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Cada sesión se convirtió en un juego peligroso de miradas furtivas y sonrisas cómplices. La conexión crecía entre nosotros a medida que explorábamos Granada juntos a través del lente de su cámara. Cada imagen capturada era como un secreto compartido. Sin embargo, la culpa seguía acechando en las esquinas de mi mente. Me preguntaba cómo justificarlo ante mí misma si alguien llegara a enterarse de lo que estaba sucediendo entre nosotros. Era un dilema constante entre lo correcto y lo que sentía profundamente dentro de mí. Un día decidí hablar con él sobre mis sentimientos encontrados durante nuestra próxima sesión en el Mirador de San Nicolás, donde las vistas eran impresionantes y el ambiente romántico invitaba a abrirse más allá de las palabras cotidianas. Mientras observábamos la Alhambra iluminada por el atardecer, le confesé mis dudas. «Esto es complicado», le dije con voz temblorosa. «No sé si debería seguir así». Él me miró con seriedad antes de responder: «Lo entiendo, pero también siento algo real contigo». Sus palabras resonaron dentro de mí como música suave. A pesar del riesgo constante, no podía evitar sentirme viva nuevamente, cada momento juntos era electrizante e inquietante al mismo tiempo. Sin embargo, sabía que debía poner límites para protegernos a ambos. En esa misma semana decidimos hacer una última sesión antes de tomar decisiones drásticas sobre nuestro futuro juntos o separados. Elegimos un pequeño café cerca de calle Navas donde solíamos ir antes como familia. Era irónico regresar allí con él ahora bajo circunstancias tan diferentes.
Mientras tomábamos café y revisábamos algunas fotos impresas, noté cómo sus ojos brillaban al hablar sobre su pasión por la fotografía y sus planes futuros. Su entusiasmo era contagioso e inspirador, sin embargo, eso solo aumentaba mi confusión interna sobre lo que realmente deseaba. El día terminó abruptamente cuando escuché el timbre del teléfono móvil. Era mi esposo preguntando dónde estaba y cuándo volvería a casa para cenar juntos. Aunque intenté mantener la calma mientras respondía con evasivas sobre los retrasos del trabajo, sentí como mi corazón latía desbocado por dentro ante la posibilidad de ser descubierta. Después de colgarle el teléfono volví a mirar a mi hijastro con una mezcla de miedo e incertidumbre dibujada en mi rostro. «Tengo que irme», dije mientras recogía mis cosas rápidamente. Él asintió con comprensión aunque su expresión mostraba decepción por lo abrupto del final del día juntos. Había tanto sin decir entre nosotros ahora mismo, pero no había espacio ni tiempo para más confesiones o promesas vacías. Al salir del café sentí como todo giraba alrededor mío mientras caminaba hacia casa sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de responsabilidades familiares y otro lleno de deseos reprimidos e inesperados encuentros emocionales. La noche cayó rápidamente sobre Granada mientras regresaba al hogar familiar donde todo parecía tan normal y monótono como siempre. Sin embargo, yo sabía muy bien que nada sería igual después de lo ocurrido entre nosotros. El aire fresco de la noche me envolvía mientras entraba en casa. La luz tenue del salón iluminaba los rostros de mis hijos, ajenos a la tormenta emocional que se había desatado en mí. Mi esposo, sentado en el sofá con un libro en las manos, levantó la vista y me sonrió. Esa sonrisa, que solía calmar mis inquietudes, ahora solo aumentaba mi confusión. ¿Cómo podía continuar con esta fachada de normalidad cuando todo dentro de mí gritaba por algo diferente? Las sesiones de fotografía se habían convertido en un refugio. Con cada clic de la cámara, sentía que capturábamos no solo imágenes, sino también fragmentos de una conexión que crecía entre nosotros. A veces me encontraba perdida en sus ojos, buscando respuestas a preguntas que nunca me atreví a formular. Durante esos momentos el mundo exterior desaparecía y solo existíamos él y yo. Una tarde, mientras revisábamos las fotos tomadas durante nuestra última sesión, él se acercó un poco más. La tensión era palpable, el aire estaba cargado de una electricidad que no podía ignorar. «Mira esta», dijo señalando una imagen donde mi risa brillaba con sinceridad. Nuestros ojos se encontraron y sin pensarlo dos veces, nuestros labios se encontraron en un roce suave pero intenso. El acto fue inesperado y liberador a la vez. Sin embargo, al instante la culpa me inundó. ¿Qué estaba haciendo? Era el hijastro de mi esposo y yo debía ser un modelo a seguir para él. Pero esa parte de mí parecía desvanecerse cada vez que estábamos juntos. Los días siguientes se volvieron un torbellino emocional. La rutina familiar seguía su curso, cenas familiares, conversaciones triviales y las responsabilidades diarias parecían aún más pesadas que antes. Mi esposo comenzó a notar algo extraño en mí. «Te veo distraída últimamente», comentó una noche mientras lavábamos los platos juntos. «No es nada», respondí con una sonrisa forzada. La verdad era que me sentía como si estuviera viviendo dos vidas, una llena de deberes y otra llena de pasión prohibida. A pesar del remordimiento constante que me acompañaba, cada sesión fotográfica se convertía en un nuevo capítulo de nuestra historia secreta. Él parecía entenderme como nadie más lo hacía, su forma de mirar a través del lente reflejaba lo que no podía expresar con palabras. En esos momentos sentía que finalmente era vista. Una tarde decidimos hacer una sesión al aire libre cerca del mirador de San Nicolás. La vista de la Alhambra al atardecer era impresionante, sin embargo, toda su belleza palideció ante el brillo en sus ojos mientras capturaba mi imagen entre risas y juegos espontáneos. «Eres increíble frente a la cámara», dijo mientras ajustaba el enfoque. Su elogio resonó en mí como un eco anhelante, necesitaba escuchar esas palabras más a menudo. Cuando nos detuvimos por un momento para descansar, nos sentamos sobre el césped fresco y él empezó a hablar sobre sus sueños como fotógrafo, exposiciones internacionales y grandes proyectos artísticos. Mientras escuchaba su voz llena de pasión y ambición, sentí un impulso irrefrenable de acercarme más a él. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron,
Nuestras miradas se encontraron nuevamente cargadas de significado y deseo reprimido. El momento fue perfecto hasta que el sonido distante del tráfico nos recordó la realidad exterior. La culpa me invadió nuevamente al regresar a casa esa noche. Mi esposo estaba viendo televisión cuando llegué, su mirada no tenía idea del caos interno que experimentaba yo cada día desde aquel primer beso robado. A medida que pasaban los días, empecé a notar cambios sutiles en mi marido, miradas inquisitivas y preguntas inesperadas sobre mis actividades fuera del hogar. Una tarde me preguntó si quería acompañarlo a una cena con amigos comunes. Su tono sonó casi como si intentara distraerme o quizás comprobar si había algo más detrás de mis sonrisas nerviosas. No puedo esta vez, respondí rápidamente sintiendo como mi corazón latía aceleradamente al pensar en lo que realmente deseaba hacer esa noche, estar con él. Sin embargo, había momentos donde la realidad golpeaba fuerte. Recordé las palabras sabias de una amiga sobre cómo los secretos pueden desgastar incluso los corazones más fuertes. Cada encuentro lleno de risas también traía consigo el peso del secreto compartido entre nosotros dos. Un día decidí ser honesta conmigo misma. Estaba atrapada entre dos mundos completamente diferentes y uno comenzaba a consumir al otro lentamente pero con firmeza. Mientras tanto, las sesiones continuaban llenas de risas pero también llenas del miedo latente por lo que podría suceder si alguien descubría nuestra relación secreta. El arte seguía siendo nuestro refugio pero también nuestra trampa emocional. Un fin de semana decidimos salir para capturar imágenes nocturnas por las calles históricas de Granada. La ciudad vibrante iluminada por luces tenues ofrecía el escenario perfecto para perderse entre sombras e ilusiones compartidas. ¿Te gustaría hacer esto siempre?, preguntó él mientras caminábamos por calle Navas después de haber tomado algunas fotos espléndidas bajo la luz dorada del atardecer. Siempre sería complicado, respondí dudosa aunque una parte dentro deseaba gritarle que sí sin pensar en las consecuencias ni los riesgos involucrados. Era evidente que ambos disfrutábamos cada instante juntos, cada risa compartida era como un ladrillo añadido al muro invisible entre nuestras vidas cotidianas y este nuevo mundo lleno de posibilidades prohibidas. A medida que avanzábamos por las calles empedradas hacia casa esa noche bajo un cielo estrellado lleno de promesas ocultas e incertidumbres palpables. Mi teléfono vibró repentinamente rompiendo el silencio entre nosotros. Era un mensaje inesperado. ¿Dónde has estado? Te he estado buscando. Era mi esposo preguntando por mí nuevamente tras tantas horas fuera. La presión aumentó instantáneamente mientras miré hacia él sintiendo como todo comenzaba a tambalearse alrededor nuestro. El mensaje de mi esposo seguía resonando en mi mente, una llamada a la realidad que no podía ignorar. Miré a mi hijastro, su mirada reflejaba una mezcla de preocupación y deseo. Habíamos cruzado una línea que parecía inquebrantable, pero la vida fuera de esa habitación seguía avanzando implacable. La presión del secreto que compartíamos era abrumadora. ¿Debemos hablar de esto?, preguntó él, rompiendo el silencio tenso que se había instalado entre nosotros. Su voz era suave, casi un susurro, como si temiera que cualquier palabra pudiera desmoronar lo que habíamos construido juntos. No sé si puedo, respondí sintiendo como el peso del mundo exterior se hacía más pesado con cada segundo. La idea de volver a la rutina diaria me llenaba de ansiedad. La vida con mi esposo era un laberinto donde había perdido el rumbo hace mucho tiempo. Pero aquí estaba yo, sintiéndome viva por primera vez en años. Él se acercó un poco más y me tomó la mano. Era un gesto simple, pero lleno de significado. Tengo una oferta para mudarme a otra ciudad, confesó de repente, sus ojos fijos en los míos. Es una gran oportunidad para mí como fotógrafo. El aire se volvió denso entre nosotros al escuchar sus palabras. Aunque sabía que era una oportunidad increíble para él, también significaba que nuestro tiempo juntos estaba contado. La idea de perderlo me llenó de pánico. No solo había encontrado en él una chispa de pasión, también había descubierto en mí misma un deseo por vivir plenamente. ¿Cuándo tienes que decidir?, pregunté sin pensar, mis palabras fluyendo antes de poder frenar mis pensamientos. En unas semanas, respondió él con sinceridad. Si decides que esto no puede continuar, entenderé. La vulnerabilidad en su voz me hizo sentir aún más atrapada entre dos mundos, el amor prohibido y la vida convencional que había llevado hasta ahora.
Mi corazón latía con fuerza mientras reflexionaba sobre lo que significaría su partida. A medida que la tarde se convertía en noche, decidimos salir a caminar por las calles empedradas de Granada. La ciudad iluminada parecía vibrar con vida, pero yo solo sentía el eco del conflicto interno dentro de mí. Pasamos por la Alhambra, sus muros antiguos guardando secretos tan profundos como los nuestros. ¿Te gustaría hacer algo especial esta noche?, sugirió él mientras nos deteníamos frente al mirador donde las luces brillaban sobre la ciudad. ¿Qué tienes en mente?, pregunté con curiosidad y un leve temor. Pasemos la noche juntos, dijo con firmeza, como si hubiera estado esperando ese momento para revelarlo. La propuesta quedó flotando en el aire entre nosotros, cargada de promesas y riesgos. Una parte de mí sabía que era imprudente, sin embargo, la otra parte anhelaba ese momento como si fuera el último tren hacia una vida llena de posibilidades. Acepté sin pensarlo más y nos dirigimos hacia su apartamento. La atmósfera se tornó eléctrica al entrar en su espacio, todo parecía nuevo y emocionante. Nos sentamos juntos en el sofá mientras las luces exteriores iluminaban suavemente la habitación. La conversación fluyó con facilidad y risas nerviosas llenaron los silencios. Pero bajo esa superficie tranquila, las sombras del miedo y la culpa acechaban constantemente. Sabía que cada palabra compartida podía ser un ladrillo más en la pared entre nosotros y el mundo exterior. A medida que avanzaba la noche nos acercamos uno al otro hasta sentir nuestras respiraciones entrelazadas. En ese instante fugaz donde todo parecía posible, tomé su rostro entre mis manos y lo besé suavemente. Fue un beso lleno de promesas no dichas y deseos reprimidos. A medida que los minutos se convertían en horas, perdí completamente la noción del tiempo y del lugar donde me encontraba realmente. Nos entregamos al momento, pasamos la noche juntos sin pensar en las consecuencias ni en lo que podría suceder al día siguiente. Desperté al amanecer sintiendo una mezcla embriagadora de felicidad y terror a partes iguales. El sol entraba por las ventanas creando un halo dorado alrededor nuestro mientras él dormía a mi lado. Miré su rostro sereno y comprendí cuán lejos había llegado desde aquella mujer insatisfecha atrapada en su matrimonio vacío. Sin embargo, ese momento idílico fue interrumpido por el sonido inconfundible del teléfono sonando insistentemente sobre la mesa cercana. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras recordaba quién podría estar llamando, mi esposo. La realidad regresó abruptamente cuando escuché su voz preocupada al otro lado de la línea. ¿Dónde estás? He estado tratando de localizarte. El corazón me dio un vuelco mientras pensaba rápidamente cómo responder sin revelar nada sobre lo ocurrido esa noche mágica pero peligrosa. La culpa volvió a asomarse, cada segundo contaba ahora más que nunca. Perdón, respondí tratando de mantenerme calmada mientras miraba a mi hijastro dormir plácidamente junto a mí. Tuve un pequeño contratiempo. Las palabras salieron casi automáticamente mientras luchaba contra el tumulto emocional dentro mío. Él continuó hablando sobre planes para el día, cada palabra me hacía sentir más atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de seguridad pero vacío emocionalmente y otro lleno de pasión pero cargado de incertidumbre. Colgué después de unos minutos sintiéndome aún más dividida internamente. Sabía que debía tomar decisiones pronto antes que todo estallara inevitablemente alrededor mío como un castillo de naipes frágil ante cualquier brisa inesperada. Miré nuevamente hacia mi hijastro dormido junto a mí, sus sueños parecían tan lejanos e inalcanzables ahora frente a esta nueva realidad desbordante e incierta. La luz del sol se colaba por la ventana, iluminando el rostro de mi hijastro mientras dormía. Un instante de paz que contrastaba con el torbellino en mi interior. La propuesta de mi esposo resonaba en mi mente como un eco persistente. Un viaje para revivir nuestro matrimonio. ¿Era eso lo que realmente deseaba? La idea de salir de la rutina me atraía, pero también me llenaba de miedo. ¿Y si él se daba cuenta de lo que estaba sucediendo entre nosotros? Mientras contemplaba su rostro sereno, una parte de mí anhelaba quedarme en esa burbuja, lejos del mundo exterior y sus expectativas. Pero la realidad siempre encontraba la manera de irrumpir en mis pensamientos. La imagen de mi esposo sonriendo al recordar viejos tiempos me hizo dudar aún más. ¿Acaso no había sido feliz alguna vez? Un golpe en la puerta me sacó de mis cavilaciones.
Era un amigo cercano a mi esposo, quien había decidido pasar por casa sin avisar. Su mirada se detuvo en nosotros dos, y un leve destello de sorpresa cruzó su rostro. Sentí que el aire se volvía denso, el secreto que compartía con mi hijastro pendía como una espada sobre nuestras cabezas. «Hola, buenos días», dijo él con una sonrisa forzada. No sabía que estaban juntos. La tensión era palpable mientras intentaba mantener la compostura. Las palabras se atascaban en mi garganta, no sabía cómo responder sin revelar demasiado. «Sí, bueno, estamos trabajando en un proyecto», logré articular, sintiendo como cada palabra pesaba más que una losa. El amigo asintió aunque su mirada traicionaba una sospecha latente. Después de unos momentos incómodos, se despidió y salió por la puerta trasera. Mi corazón latía con fuerza, el miedo a ser descubierta se intensificó. Volví a mirar a mi hijastro, quien aún dormía plácidamente. Pensé en lo fácil que había sido perderme en esta nueva realidad, pero también era consciente del riesgo que corríamos cada vez que estábamos juntos. La presión emocional comenzaba a ser abrumadora y las consecuencias potenciales me aterraban. Decidí dar un paseo por Granada para despejarme un poco y reflexionar sobre todo lo que estaba sucediendo. Caminé por las estrechas calles empedradas y sentí cómo cada paso resonaba con mis pensamientos confusos. La Alhambra se alzaba majestuosa ante mí, su belleza era un recordatorio del paso del tiempo y las decisiones tomadas. Mientras paseaba por los jardines, recordé momentos felices con mi esposo, risas compartidas, cenas románticas y promesas hechas bajo las estrellas. Pero esas memorias se desvanecían lentamente frente a la nueva chispa que había encontrado en mis sesiones fotográficas con mi hijastro. Me detuve en el mirador de San Nicolás para contemplar la ciudad desde lo alto. Granada brillaba bajo el sol poniente, era hermosa y vibrante, pero yo me sentía atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de responsabilidades y otro lleno de deseo prohibido. En ese momento, decidí llamar a mi esposo para hablar sobre su propuesta del viaje. La voz temblorosa al otro lado del teléfono reflejaba su sorpresa al escucharme. «Hola, cariño», dijo él, «¿todo bien?» «Sí, solo quería hablar sobre lo que mencionaste antes», respondí mientras trataba de mantenerme firme, «me parece bien irnos». Su tono cambió rápidamente, podía sentir su entusiasmo incluso a través del teléfono. «Genial. Creo que necesitamos esto para reconectar», dijo él, «te prometo que será especial». Colgué sintiéndome aún más dividida entre mis sentimientos hacia él y hacia mi hijastro. Mientras tanto, la idea del viaje comenzaba a parecerse más a una trampa emocional que a una solución real. Esa noche volví a casa con una sensación pesada en el pecho, sabía que debía ser honesta conmigo misma sobre lo que realmente quería. En cuanto encontré a mi hijastro revisando algunas fotos impresas en la mesa del comedor. «¿Cómo te fue?», preguntó sin levantar la vista. «Bien», respondí evasivamente, «hablé con tu padre sobre el viaje». Su expresión cambió sutilmente, parecía captar la carga detrás de mis palabras. «¿Vas a ir?». Lo miré fijamente, sus ojos reflejaban preocupación y algo más profundo, un deseo compartido pero prohibido. «No lo sé, es complicado», respondí finalmente, «hay muchas cosas en juego aquí». Él dejó caer las fotos sobre la mesa y se acercó lentamente hacia mí. El aire entre nosotros se volvió denso nuevamente, podía sentir cómo nuestros corazones latían al unísono mientras nos mirábamos fijamente. En ese instante comprendí lo arriesgado que era todo esto y cómo cada decisión podría cambiar nuestras vidas para siempre. Cuando nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos rápidamente, sentí una mezcla abrumadora de culpa y deseo renovado por seguir adelante con esta relación secreta. A medida que pasaban los días previos al viaje planificado con mi esposo, cada encuentro con mi hijastro se volvía más intenso e impredecible. Sabía muy bien que las cosas no podían continuar así indefinidamente, cualquier movimiento en falso podría exponer nuestro secreto o destruir todo lo construido hasta ahora. Una tarde lluviosa decidimos encontrarnos para hablar sobre nuestra situación antes del viaje programado para el fin de semana siguiente. Nos encontramos bajo un viejo puente donde solíamos hacer sesiones fotográficas juntos. Ese lugar tenía un significado especial para ambos porque allí habíamos creado recuerdos imborrables.
El ambiente era sombrío pero íntimo mientras discutíamos nuestras opciones. No puedo seguir ocultándolo, dije finalmente, necesito saber qué quieres hacer cuando estemos lejos de aquí. Él suspiró profundamente antes de responder. Quiero estar contigo, pero no sé si eso es posible si seguimos así. Sus palabras resonaron como campanas lejanas llenas de incertidumbre. Mientras hablábamos sobre nuestro futuro incierto, sentí como nuestra conexión se profundizaba incluso ante el temor inminente del descubrimiento o la pérdida total uno del otro. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a encontrar claridad entre nosotros dos, nuestro momento fue interrumpido abruptamente por un ruido familiar. Alguien nos estaba observando desde lejos. Un conocido apareció repentinamente al final del puente, sus ojos brillaban con curiosidad e intriga mientras nos contemplaban juntos bajo ese refugio temporal. Tenía claro que esto podría significar problemas si decidiera contarle a alguien acerca de nuestra reunión clandestina. El conocido se acercó con paso decidido, su mirada fija en nosotros. La tensión en el aire se volvió palpable. Era un amigo de mi esposo, alguien que siempre había estado al tanto de nuestras vidas. Su presencia representaba un riesgo que no podía ignorar. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, como si ya supiera más de lo que decía. Mi corazón latía con fuerza. La imagen de mi vida familiar se desdibujaba ante mí. El puente donde nos encontrábamos, un símbolo de conexión y secreto, se volvía un escenario peligroso. Mi hijastro y yo intercambiamos miradas nerviosas, buscando una salida a esta situación inesperada. Estamos disfrutando del paisaje, respondí, tratando de sonar casual. Las palabras salieron de mis labios como una defensa improvisada. El hombre asintió lentamente aunque su expresión revelaba dudas. No podía dejar que sospechara más de lo debido. La idea de que alguien pudiera descubrir nuestra relación me llenaba de ansiedad. ¿Qué pasaría si decidía contarle a mi esposo? La imagen del viaje propuesto por él me vino a la mente, sería un desastre total. La Alhambra está preciosa al atardecer, comentó el conocido, desviando el tema momentáneamente. Deberíais ir a verla algún día. Asentí sin entusiasmo, sintiendo cómo la conversación se desvanecía en la distancia. Mi hijastro parecía inquieto, y eso solo aumentaba mi preocupación. Después de unos momentos incómodos, el hombre decidió marcharse, dejándonos en un silencio cargado. Cuando finalmente quedamos solos otra vez, el peso del secreto se hizo aún más pesado entre nosotros. La conexión que habíamos cultivado durante nuestras sesiones fotográficas ahora parecía amenazada por las circunstancias externas y las decisiones aún por tomar. Esto no puede seguir así, dijo él con voz baja. Necesitamos ser más cuidadosos. Su tono me hizo reflexionar sobre lo que realmente quería en ese momento. La oferta de trabajo en el extranjero era tentadora para él y podría cambiar todo entre nosotros. ¿Podría aceptar su partida sin luchar por lo que habíamos construido? La confusión me invadió mientras pensaba en mi matrimonio y en lo que había dejado atrás al embarcarme en esta aventura prohibida. Había encontrado algo en mí misma a través de él, una chispa olvidada que anhelaba ser avivada. ¿Y si decides irte?, pregunté finalmente, sintiendo como las palabras pesaban como piedras al caer de mis labios. Él se encogió de hombros, pero su mirada mostraba una mezcla de deseo y miedo a perderme. Era evidente que ambos estábamos atrapados entre el amor y la responsabilidad familiar. Esa noche regresé a casa con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. Mi esposo estaba allí, esperando como siempre con su rutina habitual, cenar frente al televisor, hablar sobre cosas triviales y evitar cualquier conversación profunda sobre nuestros sentimientos o nuestra vida juntos. Mientras intentaba desconectarme del mundo exterior para sumergirme en mis pensamientos sobre la relación secreta y lo que significaba para mí, él comenzó a hablar sobre el viaje planeado para revivir nuestra conexión matrimonial. He pensado mucho en nosotros, dijo mientras servía la cena. Creo que necesitamos salir y redescubrirnos. Sus palabras resonaron vacías ante mí, no había nada nuevo ni emocionante en esa propuesta. ¿Cómo podía revivir algo que ya se sentía muerto? Sin embargo, no podía dejarlo saber, tenía que mantener las apariencias aunque dentro estuviera desgarrándome por dentro.
Esa noche fue difícil para mí, dormí mal pensando en los dos caminos posibles, seguir adelante con este amor prohibido o intentar salvar lo poco que quedaba del matrimonio que había construido durante años. Al día siguiente decidí salir a caminar por Granada para aclarar mis pensamientos y encontrar respuestas entre sus calles históricas y vibrantes. El aire fresco me envolvió mientras recorría la calle Navas, recordando momentos felices del pasado cuando todo parecía más simple. Me detuve frente a un pequeño bar donde solíamos ir a cenar tapas después del trabajo. Los aromas traían recuerdos cálidos pero también dolorosos al mismo tiempo. Miré hacia el horizonte desde el mirador de San Nicolás. La vista era impresionante pero también reflejaba mi confusión interna. ¿Qué deseaba realmente? Mientras contemplaba la ciudad iluminada por el sol poniente, sentí una oleada de determinación recorrerme. Debía tomar una decisión antes de perderlo todo o arriesgarme a perderlo todo por completo si continuábamos así sin rumbo fijo. Regresé a casa con una resolución renovada pero también con miedo al futuro incierto que me esperaba. Al llegar encontré a mi esposo sentado en el sofá leyendo un libro. Su tranquilidad contrastaba con mi agitación interna. Me senté junto a él e intenté iniciar una conversación sincera sobre nuestras vidas juntos y lo lejos que habíamos llegado desde aquellos días llenos de pasión y alegría compartida. Pero cuando comencé a hablar sobre mis sentimientos reales respecto a nuestra relación actual, noté cómo sus ojos perdían brillo mientras escuchaban mis palabras vacías cargadas de temor e inseguridad. Fue entonces cuando decidí dar un paso hacia adelante hacia la verdad. Necesitaba ser honesta conmigo misma primero antes de enfrentar cualquier consecuencia externa relacionada con mi hijastro o mi matrimonio perdido. Sin embargo, justo cuando comenzamos a abrirnos uno al otro sobre nuestras frustraciones ocultas e insatisfacciones mutuas, sonó el timbre insistentemente desde la puerta principal interrumpiendo nuestro momento delicado y lleno de emoción compartida. El sonido resonó como un eco ominoso presagiando problemas inminentes. Ambos nos miramos preguntándonos quién podría estar allí interrumpiendo nuestro intento sincero por comunicarnos después de tanto tiempo perdido. Mi corazón latió desbocado mientras me levantaba lentamente para abrir la puerta sin saber qué esperar detrás. Estaba lista para enfrentar cualquier consecuencia derivada del camino elegido hasta ese momento, pero nunca imaginé lo que realmente encontraría allí esperando tras esa puerta cerrada. El futuro prometía ser incierto y lleno de desafíos inesperados. Cada decisión tomada hasta ahora parecía estar llevándome hacia un abismo cuyas profundidades aún no conocía. Al abrir la puerta, me encontré con una imagen que jamás hubiera esperado. Allí estaba él, mi esposo, con una expresión de sorpresa y confusión en su rostro. Había regresado antes de lo previsto, interrumpiendo el delicado momento que había comenzado a construir con mi hijastro. La tensión en el aire era palpable, no sabía cómo reaccionar. ¿Qué haces aquí?, pregunté, intentando mantener la calma mientras el corazón me latía desbocado. La verdad de mis sentimientos y mis acciones parecía estar al borde de salir a la luz, y no estaba lista para enfrentar las consecuencias. Él se limitó a mirar hacia adentro, buscando respuestas en un ambiente que se había vuelto hostil. Me adelanté del trabajo, respondió, su voz un tanto tensa. Pensé que podríamos cenar juntos. Esa simple frase trajo consigo una oleada de recuerdos sobre momentos felices que habíamos compartido, pero ahora todo se sentía diferente. La esencia de nuestro matrimonio había cambiado y lo sabía. Mi hijastro se quedó en un rincón del salón, observando la escena con una mezcla de incomodidad y preocupación. La situación era insostenible, necesitaba actuar rápido para evitar un desastre mayor. Claro, déjame, murmuré mientras intentaba buscar las palabras adecuadas para calmar las aguas. ¿Quién más está aquí?, preguntó él, su mirada fija en mi hijastro. En ese instante comprendí que no podía ocultar más la verdad ni los secretos que habían comenzado a consumir mi vida. Él solo está ayudándome con unas fotos, respondí rápidamente sintiendo como el sudor comenzaba a recorrer mi frente. Las palabras sonaban vacías incluso para mí, sabía que había algo más entre nosotros. ¿Fotos de qué tipo?, insistió él, cruzando los brazos como si esperara una explicación detallada. La presión aumentaba y cada segundo parecía una eternidad. No es lo que piensas, traté de suavizar la situación, pero sabía que mis palabras no eran suficientes para convencerlo. La incredulidad en sus ojos me decía que todo estaba a punto de estallar.
La tensión creció cuando mi hijastro decidió intervenir. Lo siento, creo que debería irme. Su voz temblaba ligeramente mientras daba un paso atrás hacia la puerta. No quería perderlo ni tampoco quería arrastrarlo a este caos. No, grité antes de poder detenerme. No te vayas. Mis palabras resonaron en el aire como un eco desesperado. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. ¿Por qué no le dices la verdad?, dijo él con firmeza, mirándome directamente a los ojos. En ese momento comprendí que tenía razón, seguir ocultando mis sentimientos solo llevaría a más dolor. Mi esposo frunció el ceño al escuchar esas palabras y su mirada se tornó aún más intensa. ¿Qué verdad? Su voz era baja pero llena de significado implícito, podía sentir cómo el aire se volvía denso por la tensión acumulada. Respiré hondo antes de hablar. He estado buscando algo que creí perdido entre nosotros. Las palabras salieron casi sin quererlo. Era un intento torpe por ser honesta sin desmoronarme ante sus ojos. El silencio se instaló entre nosotros como un muro invisible, cada uno sostenía su propia carga emocional sin saber cómo avanzar desde allí. Mi corazón latía frenéticamente al pensar en las repercusiones de lo que acababa de decir. Mi esposo tomó un paso hacia mí y dijo, ¿te sientes sola? Su voz sonó suave pero cargada de dolor. Esa pregunta resonó profundamente en mí porque era exactamente lo que sentía desde hacía tiempo. No es solo eso, respondí finalmente sintiendo como las lágrimas comenzaban a asomarse a mis ojos. Es más complicado. La vulnerabilidad me abrumaba, nunca había tenido una conversación tan sincera con él sobre nuestros problemas. Mientras tanto, mi hijastro permanecía al margen, observando nuestra interacción como si fuera un espectador involuntario en esta tragedia familiar. Sentí su presencia como un recordatorio constante del secreto compartido entre nosotros. Quizás deberíamos hablar más, sugirió él con cautela mientras miraba hacia el suelo. Esa declaración me hizo reflexionar sobre cuánto tiempo habíamos pasado evitando temas difíciles y cuán lejos habíamos llegado desde aquellos días felices. Sin embargo, antes de poder responder o encontrar las palabras adecuadas para proseguir esta conversación tan necesaria, sonó nuevamente el timbre de la puerta interrumpiendo nuestra frágil conexión emocional una vez más. La incertidumbre llenó el espacio mientras todos mirábamos hacia la puerta como si esperáramos respuestas reveladoras sobre nuestro futuro familiar incierto. Me sentí atrapada entre dos realidades, la vida familiar convencional y el deseo prohibido por mi hijastro. Voy a abrir, dije finalmente mientras me dirigía hacia la puerta nuevamente con pasos pesados y llenos de ansiedad, por lo que podría encontrar detrás del umbral esta vez. Al abrirla lentamente vi a una vecina mayor sonriendo amablemente con una tarta casera en sus manos. Pensé que podría traerles algo dulce, dijo ella sin darse cuenta del caos emocional dentro de casa. La distracción fue casi cómica ante tanta tensión acumulada. Tomé la tarta con una sonrisa forzada mientras pensaba en lo absurdo del momento actual. Allí estaba yo lidiando con conflictos familiares profundos mientras trataba de parecer normal ante alguien ajeno a nuestra realidad interna. Regresé al salón donde ambos hombres me esperaban con miradas expectantes. Sabía que debía tomar decisiones difíciles pronto, pero ahora solo quería esconderme detrás del dulce aroma del bizcocho recién horneado como si pudiera borrar todo lo ocurrido hasta ese instante. Sin embargo, cuando volví a mirar hacia ellos noté algo diferente. Ambos parecían estar esperando respuestas claras sobre nuestra situación actual, y yo no tenía idea por dónde empezar ni cómo seguir adelante sin rompernos aún más por dentro. La noche avanzaba lentamente mientras nos sentábamos alrededor de la mesa tratando de mantener conversaciones superficiales sobre trivialidades cotidianas. Cada risa falsa resonaba como un eco distante comparado con los sentimientos reprimidos acumulados dentro mío durante tanto tiempo ya. Y así fue como nos encontramos atrapados entre risas nerviosas y miradas cargadas de emociones contradictorias, cada uno lidiando con sus propios demonios internos mientras intentábamos mantener las apariencias intactas frente al mundo exterior, aunque sabíamos muy bien que todo estaba cambiando irreversiblemente tras esa puerta cerrada donde escondíamos nuestros secretos más oscuros. La conversación se tornó tensa cuando mi esposo, con una mirada que delataba su vulnerabilidad, rompió el silencio. A veces me siento tan vacío como tú, confesó, y esas palabras resonaron en mi pecho como un eco de lo que había estado sintiendo.
No era solo yo la que navegaba en aguas turbulentas, él también estaba atrapado en un mar de insatisfacción. La revelación lo hizo todo más complicado. En ese instante comprendí que nuestras vidas estaban entrelazadas por un hilo frágil, uno que podía romperse con una simple decisión. El peso de mis acciones se volvió más pesado. Había estado buscando atención, validación, algo que me hiciera sentir viva nuevamente. Pero ahora, frente a su sinceridad, la culpa me invadía como una sombra oscura. Miré hacia la ventana, la alhambra brillaba bajo la luz de la luna, un recordatorio de la belleza y el caos que coexistían en mi vida. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, aunque sabía que no había una respuesta sencilla. La idea de perderlo todo me aterraba. Había pasado tanto tiempo sintiéndome invisible y ahora que había encontrado algo de luz en medio de la oscuridad, ¿estaba dispuesta a dejarlo ir? La relación con mi hijastro había despertado una chispa en mí, pero también había sembrado dudas profundas sobre lo que realmente quería. Mi esposo continuó hablando sobre sus propias luchas y cómo había intentado ignorarlas durante años. Sus palabras eran un reflejo de las mías. Ambos habíamos estado viviendo en mundos paralelos sin realmente conectar. Cada frase suya parecía abrir viejas heridas y al mismo tiempo ofrecer una oportunidad para sanar. Quizás deberíamos buscar ayuda, sugirió él, y esa idea resonó dentro de mí. Podría ser el primer paso para reconstruir lo que habíamos perdido. Pero al mismo tiempo pensaba en las sesiones de fotografía con mi hijastro, esos momentos robados llenos de complicidad y emoción. La confusión se apoderó de mí. ¿Era posible intentar reparar nuestro matrimonio mientras mantenía esa relación secreta? El dilema se intensificó cuando recibí un mensaje inesperado de mi hijastro: necesito hablar contigo. La simple notificación provocó un torbellino en mi interior. ¿De qué quería hablar? Recordé las miradas cómplices durante nuestras sesiones y cómo cada encuentro se había convertido en algo más significativo para mí. La noche avanzaba y el ambiente se tornaba cada vez más pesado con la presión de tomar decisiones cruciales. No puedo seguir así, pensé mientras trataba de mantener la calma frente a mi esposo. El dilema entre dos caminos se presentaba ante mí: continuar con esta nueva vida llena de pasión o intentar revivir lo que alguna vez fue nuestro matrimonio. Una parte de mí deseaba aferrarse a lo nuevo, a esa chispa que me hacía sentir viva nuevamente. Pero otra parte sabía que podría perderlo todo si no tomaba decisiones sabias. En ese momento crítico decidí buscar claridad antes de actuar impulsivamente. Voy a salir un momento, le dije a mi esposo mientras sentía como el aire fresco del exterior contrastaría con la tensión acumulada dentro del hogar. Caminé por las calles empedradas hacia el mirador de San Nicolás. Necesitaba ese espacio para pensar sin distracciones. Al llegar allí observé Granada iluminada por las luces nocturnas. Era hermoso ver cómo cada rincón cobraba vida bajo el manto oscuro del cielo estrellado. Sin embargo, esa belleza no podía borrar mis preocupaciones ni mis deseos contradictorios. Mientras contemplaba el paisaje urbano, recordé las risas compartidas con mi hijastro durante nuestras sesiones fotográficas. Esos momentos donde nos entendíamos sin necesidad de palabras fueron ahora como dagas afiladas atravesando mi corazón. ¿Qué pasará si decide irse?, me pregunté inquieta ante la posibilidad inminente. La decisión no sería fácil. Cualquier camino elegido podría llevarme a perder algo valioso o arriesgarme aún más por algo incierto pero apasionante. Las luces parpadeantes parecían burlarse de mí mientras luchaba contra mis pensamientos. Finalmente decidí enviarle un mensaje a mi hijastro: hablemos mañana. Era un intento por ganar tiempo para organizar mis ideas antes del inevitable encuentro cara a cara. Regresé a casa sintiéndome más ligera pero aún abrumada por lo que estaba por venir. Mi esposo ya estaba acostado cuando entré al dormitorio. Su respiración tranquila contrastaba con el torbellino emocional dentro mío. La mañana siguiente llegó con una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que debía enfrentar tanto mis sentimientos hacia él como los propios deseos reprimidos hacia mi hijastro. A medida que avanzaban las horas antes del encuentro programado con él, los nervios aumentaban dentro mío como burbujas listas para estallar. Al llegar al estudio donde solíamos trabajar juntos, sentí una oleada de emociones encontradas recorrerme: alegría por verlo pero también miedo por lo que nuestra conversación podría desencadenar.
Él llegó puntual y noté cómo su mirada buscó rápidamente la mía. Había una intensidad palpable entre nosotros desde el primer instante sin necesidad de palabras para describirlo todo. Nos sentamos frente a frente y antes siquiera de comenzar a hablar ya éramos conscientes del peligro inminente al cual nos enfrentábamos juntos. «Quiero saber qué piensas sobre nosotros», dijo él finalmente rompiendo el silencio tenso entre los dos. Su voz era firme pero vulnerable al mismo tiempo. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras reflexionaba sobre todo lo sucedido hasta ese momento, los secretos compartidos, los besos robados. La vida misma parecía estar al borde del abismo esperando nuestra elección final. Y así fue como quedamos atrapados entre dos mundos opuestos, uno lleno del amor prohibido e intenso y otro donde existían promesas rotas y sueños olvidados. Sin saber qué camino tomar ni qué consecuencias nos esperaban al final del sendero elegido.